Pues ahora vamos a comenzar la corrección de los ejercicios de imagen, que la verdad es que no hay tantos como los de pensar. Empezamos en este primer ejercicio que dice: el siguiente esquema representa la cantidad de anticuerpos en la sangre tras la infección de dos antígenos diferentes, ¿vale? Si observamos la gráfica, en el eje de la Y tenemos la cantidad, la concentración de anticuerpos. Fijaos que viene en inglés, pero bueno, los términos se entienden bastante bien: anticuerpo, antibody. Después, en el eje de las X vemos que es el tiempo en días, va de 10 en 10 días. Vemos que aquí hay una primera inyección de un antígeno A, que es la línea roja, ¿no? Vemos cómo sube la cantidad de ese anticuerpo, ¿no? Después de haber inyectado el antígeno A, baja a los 40 días y vuelve a haber una segunda inyección que hace que aumente mucho más la cantidad de antígeno. Y observamos también que al día 40 pues se le inyecta un antígeno B diferente que tenemos con color verde en la gráfica. Bueno, pues entonces nos dice: explica a qué se debe la mayor respuesta frente al antígeno A tras la segunda inyección. Bueno, pues se ha inyectado por segunda vez el antígeno A, ya sería una respuesta secundaria porque el cuerpo de la persona tiene células de memoria, entonces rápidamente pues se genera respuesta secundaria, se genera una gran cantidad de anticuerpos y en muy poco tiempo, ¿vale? La respuesta, si veis, la mayor respuesta se debe a la presencia de células de memoria, ¿no? que se han creado tras la primera inyección. Vale, ahora dice: ¿por qué no se observa la misma respuesta en el caso del antígeno B? El antígeno B es que solo lo has inyectado una vez a los 40 días. Entonces el antígeno B lo que ha generado es una respuesta primaria que es lenta porque no tiene células de memoria, no se fabrica mucha cantidad de anticuerpos comparado con la respuesta secundaria. Vale. Si nos vamos ya al apartado B, dice: ¿qué células son las responsables de la producción de anticuerpos? Bueno, pues los linfocitos B, podéis decir, o también se pueden decir las células plasmáticas. Ahora nos dice que dibujemos la estructura básica de un anticuerpo. Bueno, pues aquí nos especifica que el dibujo tiene que indicar las cadenas ligeras, las pesadas, la región constante, las regiones variables. Entonces, si nos vamos al PowerPoint, os he puesto más para atrás. Aquí. Mira, esta imagen la he añadido porque había un ejercicio que os preguntaba por las regiones variables y constantes y ponía unas siglas en inglés, ¿no? Pues FAB sería la región variable y FC sería la fracción o la región constante. Entonces tenemos que dibujar pues un anticuerpo que tiene una forma de Y, las dos azules serían las cadenas pesadas, las amarillitas serían las cadenas ligeras. Si queréis, le dibujáis las regiones glucídicas tal cual aparecen aquí, ¿vale? Yo también se las colocaría. Y después pintáis pues de color diferente, como aparece por aquí, ¿no? Pues las regiones variables y las regiones constantes. Y ya con eso es suficiente. Si continuamos, ¿qué tratamiento médico se basa en la capacidad de respuesta que se observa en la gráfica? Bueno, pues dice aquí, vamos a leer la respuesta y ahora os explico. No, perdón, me he saltado lo de la función. Digo, aquí hay algo más. Después del dibujo nos pedía la función de los anticuerpos. Entonces, simplemente decir que se unen específicamente a los antígenos, reconociendo la parte variable, ¿no? Y ya está, se unen. ¿No? Y después, ¿qué tratamiento médico se basa en la capacidad de respuesta que se observa en la gráfica? Pues el tratamiento son las vacunas, que te ponen en contacto por primera vez con el antígeno, tú generas una respuesta primaria y después una segunda vez te ponen en contacto la segunda dosis de la vacuna y ya tú generas una respuesta secundaria porque tienes células de memoria. Explíquelo con un ejemplo. Bueno, pues cualquier enfermedad para la que exista vacuna, pues por ejemplo podéis decir la hepatitis B, ¿no? Perfectamente, o la rubeola, o
no sé, cualquiera que se os ocurra que os hayan vacunado, pues perfecta, podría ser. Muy bien, nos vamos a esta imagen. Dice, en relación con esta imagen, contesta las siguientes cuestiones. A. ¿Qué presenta globalmente el esquema? Bueno, pues si vemos, vamos a analizar, aquí vemos un antígeno, aquí vemos una célula, esta activa a otra, que es la número 2, y esta también puede activar a la número 3 y se transforma, ¿no?, en una célula plasmática. Entonces, así en general, globalmente que representa, pues podríamos decir la interacción, ¿no?, y cooperación entre la inmunidad celular y humoral. Pues se ven los dos tipos, ¿no?, los dos tipos de respuesta. Identifique los elementos señalados con los números del 1 al 5, pues venga. El 1 sería un macrófago. ¿Por qué sé que es un macrófago? Bueno, porque no tiene una forma normal de una célula así redondita, perfecta. ¿Veis que no? Que está así como deformado porque le salen los pseudópodos, pues macrófago. El 2 sería un linfocito T, porque recordáis que los macrófagos presentan los antígenos, ¿no?, y activan a los linfocitos T. Después el número 3 sería un linfocito B, el 4 sería una célula plasmática y el 5 pues serían los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Después, ¿en qué órgano se originan los elementos 2 y 3? Pues el linfocito T era en el timo y el linfocito B en la médula ósea. Cite una diferencia entre 3 y 4. Bueno, pues la 4 sería la célula plasmática, que está especializada en fabricar anticuerpos, ¿no? Y vemos que presenta un retículo endoplasmático bastante desarrollado, ¿no?, porque la función va a ser fabricar anticuerpos, fabricar proteínas, y sin embargo, pues la 3 no está especializada, ¿vale? Esa sería la diferencia. Y por último, describa la composición química y estructura del elemento número 5, pues el 5 es un anticuerpo, entonces está formado por 4 cadenas proteicas, presenta una región glucídica, 2 de esas cadenas son pesadas y otras 2 son ligeras, y si queréis, pues está unido por puentes disulfuro, ¿vale? No viene ahí en la respuesta, pero yo se lo añadiría. Muy bien. Pasamos a 2010, tenemos esta imagen y empiezan a preguntarnos. Dice, nombre el proceso general que se presenta en la imagen. Bueno, si yo analizo la imagen, tenemos aquí una astilla, ¿no?, que una astilla es una especie de pincho, que está entrando en la piel, está formando, pues bueno, está rompiendo la barrera física de la piel y entra una infección. Aquí tenemos bacterias, aquí tenemos un capilar, glóbulos rojos, glóbulos blancos que están saliendo, ¿no? Por aquí hay proteínas de defensa, habla de vasodilatación localizada en esta zona. Bueno, pues el nombre, como veis ahí, es una respuesta inflamatoria. Después dice, indique la acción que realiza las células señaladas con el número 1 y el tipo de célula de que se trata. Bueno, pues el número 1 sería un fagocito y su función es fagocitar, ¿no? Perdón, un fagocito, un macrófago, lo mismo, un macrófago, y su función es fagocitar a las bacterias en este caso, ¿vale? Muy bien. Después dice, voy a ir comprobando, por eso veis que voy subiendo y bajando. Después dice, cite 2 síntomas característicos de este proceso. Bueno, pues síntomas, pues el enrojecimiento, dolor, que la zona está más caliente, hinchazón debido al edema, ¿no?, a que sale plasma del interior del vaso sanguíneo hacia afuera y por eso hay una acumulación que hace que se hinche, se llama edema. Vale, pues esas cosas lo hemos dicho. Bien. Y después describa la acción señalada con el número 2. Vale, pues el número 2 es el aumento de permeabilidad de ese capilar que hace que los leucocitos pues puedan salir para dirigirse a la zona afectada, que en este caso es esta zona donde está la infección. Después dice el apartado B, explique las consecuencias de la vasodilatación
Pues vasodilatación significa que el vaso sanguíneo se hace más grande. Entonces, al hacerse más grande, pues hay más riego sanguíneo, con lo cual vienen más cantidad de moléculas defensivas y de glóbulos blancos. Ese es el objetivo de la vasodilatación. Indique si este proceso forma parte de defensas específicas o inespecíficas. Bueno, pues se trataba de las defensas inespecíficas. Con cualquier tipo de herida, ¿no? En el momento que hay un poco de infección, pues ya se produce esta respuesta inflamatoria. Por lo tanto, es inespecífica. Ocurre con cualquier antígeno. Incluso aquí en el texto dice o por un traumatismo, un golpe. Bien, vale, pasamos al siguiente ejercicio 2011 y pues vemos esta imagen y lo primero que nos pregunta es identifique las células o moléculas señaladas con los números. Vale, pues en este caso tenemos el número 1 que sería un antígeno, ¿no? No sé si le dicen también, claro, como tiene pinta así de bacteria que está alargado, ¿no? Pues lo pueden llamar bacteria, virus, a mí no se me ocurriría llamarle virus con esa forma, pero bueno, también lo daban por válido. O partícula con capacidad antigénica, un antígeno, ¿no? Vale. Después el número 2 serían los anticuerpos, que está muy claro porque tienen esa forma de Y tan característica. Y el número 3, pues si la pista nos la da la segunda imagen, porque veis que le salen unos pseudópodos, pues entonces nos está diciendo que es un macrófago, también neutrófilo. Vale. Después dice, nombre el proceso que transcurre en la imagen de la derecha, pues el proceso se llama fagocitosis. Explique lo que sucede desde la célula número 1. No, dice, explique lo que sucede desde que la célula número 1 queda recubierta por las partículas número 2 hasta que se incorpora totalmente por la célula 3. Nada, y lo que tenéis que contar es el proceso de fagocitosis, que es muy sencillo. Os leo el texto porque viene bastante bien. Dice, la bacteria, virus o partícula antigénica es reconocida por los macrófagos mediante la unión de los receptores de las células con el dominio constante del anticuerpo. Veis como aquí, ¿no? El anticuerpo se ha unido, lo primero que hace el anticuerpo se une a la bacteria, ¿vale? Y ahora el macrófago reconoce a estos anticuerpos, que es lo que está diciendo ahí, los macrófagos, ¿no? Es reconocido por los macrófagos mediante la unión de los receptores de la célula con el dominio constante del anticuerpo. El macrófago reconoce la parte constante de los anticuerpos y posteriormente, ¿veis? Se produce una invaginación de la membrana la mete hacia adentro, llevando o arrastrando consigo a estas bacterias. Finalmente esa invaginación pues se cierra formando lo que sería un fagosoma y ya es digerida esta bacteria o virus o partícula antigénica. Apartado B dice, indique la importancia de este proceso para el organismo. Bueno, pues es un mecanismo de defensa contra patógenos. ¿Qué células produce la molécula señalada con el número 2? Que son los anticuerpos, pues las que lo producían eran los linfocitos B. Describa la estructura de dicha molécula. Pues otra vez lo mismo. Está formado por dos cadenas ligeras y dos pesadas, ¿no? Tiene una región constante, una región variable, tiene una región glucídica y está unido por puentes disulfuros. Ahí no viene todo lo que he dicho, pero yo lo comentaría todo. Bueno, si nos vamos a este ejercicio de 2012, dice, en relación con las figuras juntas, responda a las siguientes cuestiones. La verdad, esta imagen es la única que ha salido sobre este tema. Yo os lo expliqué con una imagen en el PowerPoint, me voy a ella. Era esta, ¿no? Como a partir de una célula madre pues iban diferenciándose el resto de células tanto sanguíneas como del sistema inmunológico y demás, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con eso, pero no es difícil, ¿eh? No os preocupéis. Mirad, lo primero que nos preguntan es qué representa la figura, ¿no? Pues entonces maduración de las células del sistema inmunitario. Indique el lugar de maduración de los precursores de las células T y de las células B, ¿no?
te habla de los linfocitos, pues recordemos que los linfocitos T, células T, eran el timo y los linfocitos B eran la médula ósea. Voy bajando y voy comprobando que no nos da más opciones. Vale, perfecto. Cite otros 8 órganos del sistema inmunitario e indique una función de cada uno de ellos. Bueno, pues nos pide 2 órganos del sistema inmunitario. Nosotros hemos visto muchos más. Por ejemplo, los ganglios linfáticos los hemos visto, que lo que hacen es filtrar la linfa y además almacenan los linfocitos. El bazo, pues filtración y almacenamiento de sangre. Destrucción de glóbulos rojos, activación de linfocitos, ¿vale? Hemos visto también más órganos, pero estos dos son bastante importantes. Y después, si nos vamos al apartado B, ¿en qué se diferencian las células plasmáticas de las células de memoria desde el punto de vista estructural y funcional? Bueno, pues por un lado nos dice que sabemos que las células plasmáticas pues son responsables de la respuesta humoral, entonces ellas se van a encargar de fabricar los anticuerpos, ¿no? Y además crecen de tamaño y su retículo endoplasmático se desarrollaba, y las células de memoria pues son las que se encargan de la memoria inmunológica. Tienen funciones diferentes. Y el último indique una función de las células T y una de los macrófagos. Bueno, pues las células T, los linfocitos T, se encargan de la respuesta celular, ¿no? Y de activar linfocitos, otros linfocitos, como por ejemplo los B, y después los macrófagos pues son por un lado células que fagocitan, células fagocíticas, y también son capaces de presentar los antígenos, ¿no? a otros linfocitos. Fijaos que no, habéis visto que no tiene complicación el ejercicio, es bastante sencillo. Si nos vamos ya al siguiente, el de 2013, pues en relación con esta imagen lo primero que nos preguntan es qué tipo de molécula representa la imagen. Pues sería un anticuerpo o una inmunoglobulina, es lo mismo. ¿Cuál es su naturaleza química? Al decirte naturaleza química te está diciendo su composición. Bueno, pues es una glicoproteína, es decir, que es una proteína y que tiene, ¿no?, una región glucídica, es lo mismo. Después, ¿qué células la producen? Pues por un lado las células plasmáticas y los linfocitos B. Citen las distintas clases que existen de este tipo de moléculas. Recordáis que os dije, nos tenemos que saber los tipos de anticuerpos que lo preguntan. Pues aquí lo tenemos. Pues están las inmunoglobulinas A, las D, las E, las G y las M. Solo nombres las nos piden. Ahora, ¿qué indican los números 1, 2 y 3? Pues el número 1 nos está indicando las cadenas pesadas, ¿no? El número 2, a ver, espérate, el 1, sí, las pesadas. El número 2, pues yo creo que está, a ver que lo compruebe, claro, el número 2 está indicando estas zonas que en verdad deberían de haber hecho como un cuadradito o algo para señalarlo. Es la zona variable, que es la que se unía al antígeno, ¿vale? Que si os fijáis tiene como un colorcito un poquito más claro, aunque no se ve muy bien, ¿vale? Pues esta sería esta región y esta región. Y por último, el número 3, pues son las cadenas ligeras, que si nos ponen una llavecita, ¿no?, para indicar. Vale. Ahora, ¿qué indican las siglas FAB y FC, que está aquí, ¿no? Bueno, pues esto es verdad que no lo habíamos visto en la teoría, sí las habíamos nombrado, pero no habíamos visto esas siglas que son por la traducción al inglés. Entonces, FAB, lo que significa es que es el fragmento variable. Todos los anticuerpos recordamos que tenían un fragmento que iba cambiando dependiendo del antígeno al que se unan, ¿no? Y eso es lo que le da la especificidad. Si nos vamos al PowerPoint, aquí se veía muy bien en esta imagen, ¿no? Lo más amarillo, lo más naranja era la zona variable. Y después la otra parte, que es FC, sería el fragmento, la fracción constante, que no varía y que es semejante en todos los anticuerpos.
que en la imagen del PowerPoint, pues la que está en amarillo clarito. Bien, ¿cuál es la función en el organismo humano de la molécula representada en la imagen? Bueno, pues la función es unirse específicamente a los antígenos para neutralizar los microorganismos, sus toxinas, ¿no? Aquí vienen más, solo dice que con una respuesta tenías la máxima puntuación, que es de 0,4. A mí la que primero me sale es unirse específicamente a los antígenos. Pero bueno, también hay otras, como es estimular el crecimiento, estimular el proceso de opsonización, presentar moléculas de antígeno disueltas en líquidos corporales formando el complejo antígeno-anticuerpo, colaborar en la eliminación de bacterias mediante la activación de las proteínas del complemento, la que queráis, pero la más sencilla yo creo que es la primera que he dicho. Bueno, pues en este ejercicio 2014, en relación con la figura adjunta en el contexto del sistema inmunitario, contesta las siguientes cuestiones. La primera es, ¿qué proceso representa la imagen? Uno, pues en este caso sería una fagocitosis, porque vemos aquí el macrófago, ¿no? Que le están saliendo los pseudópodos para fagocitar estas bacterias. Una vez que finaliza este proceso, ¿qué dos funciones fundamentales realizan estas células? Bueno, pues por un lado, vemos que a fagocitar estas bacterias, las introduce dentro con el fagosoma, ¿no? Lo destruirá y presentará los antígenos, que esto lo tenemos aquí en una imagen animada. Ahí lo vemos. Vemos como el macrófago se va a comer, va a degradar a la bacteria y salen los antígenos y los presenta para activar linfocitos T. También en el esquemita que teníamos de la respuesta celular y humoral, bueno, pues aquí tenemos esto, que la célula es presentadora de los antígenos, y aquí vemos el linfocito T con cara de mala leche, ¿no? Porque le están presentando el antígeno. Y también por otro lado, pues se fabrican citoquinas, linfoquinas y interleucinas que activan a otras células, ya sean macrófagos, a linfocitos T o incluso linfocitos B, ¿vale? Entonces, eso sería la función, ¿no? Vale. Después, ¿cómo se denominan las moléculas señaladas con la flecha en la imagen 2? Pues se llaman anticuerpos. Cite dos funciones de estas moléculas. Pues tenemos más, tenemos neutralizar, precipitar, aglutinar, ozonización de los antígenos. Si recordamos, esto lo tenemos aquí, que cuando estuve explicando la teoría os lo nombré y os lo enseñé con el dibujo. Os dije que esto no solían preguntarlo mucho y ya veis que simplemente nombrarlo, ¿no? Para que en verdad se entiende bastante bien con el nombre y el dibujito, se entiende lo que ocurre. Después indique cuál de los dos procesos, el 1 está relacionado con la inmunidad adquirida, pues en este caso estaría el 2, ¿no? Porque intervienen en los linfocitos B, los anticuerpos, ya hemos razonado. Ahora, ¿cómo se puede desarrollar esta inmunidad? Bueno, pues por dos vías, de manera natural, porque has sufrido la enfermedad y ya has generado una memoria, ¿no? O de manera artificial, porque te has vacunado. ¿Qué se necesita para activar a las células A de la imagen 2, ¿no? Que en este caso son los linfocitos B? Bueno, pues a los linfocitos B los tiene que... son reconocidos por los linfocitos T auxiliares, ¿no? En primer caso. Después estos producen las citoquinas, las linfoquinas, ¿no? Las interleucinas, y estas van a activar, ¿no? A este linfocito B, y este a su vez se va a transformar en células plasmáticas que van a generar y van a fabricar anticuerpos. Eso sería. Vale, en la siguiente imagen dice... La imagen adjunta representa representa las inyecciones de un preparado A en una persona y un preparado B en otra persona diferente, así como el tipo de inmunidad que se consigue. Vemos que la A tiene una inmunidad humoral y celular y la B una inmunidad humoral. Entonces dice, indique los nombres de los tratamientos A y del tratamiento B. Bueno, pues el tratamiento A, si es humoral y celular, estamos hablando de una vacunación. Y si lo que conseguimos es una inmunidad humoral, ahí solo están interviniendo anticuerpos.
estar interviniendo células del sistema inmunológico, con lo cual aquí sería un suero, una sueroterapia. Después especifique e indique el contenido de cada preparado. Bueno, pues el preparado A sería una vacuna que contiene, es decir, lo que es una vacuna, ¿no? Las vacunas contienen microorganismos atemperados, debilitados, incluso partes de estos microorganismos, virus y demás, que son los antígenos. Y en el suero, pues lo único que contiene son los anticuerpos específicos para una infección concreta. Después, razones según la finalidad que se persigue, si los tratamientos son preventivos o curativos. En este caso, en el A sería preventivo, ya que el sujeto, la persona va a generar una respuesta primaria, ¿no? y una memoria inmunológica, y en el B pues un tratamiento curativo, porque lo único que estás haciendo es introducirle los anticuerpos porque esa persona ya tiene la infección y lo que tenéis que hacer es actuar ese anticuerpo. Nos vamos al apartado B y dice justifique si la inmunidad que se espera conseguir en este caso es activa o pasiva. Vale, bueno, pues en el caso A se consigue una inmunidad activa, ya que los anticuerpos los va a producir la persona, y en el caso B la inmunidad es pasiva, porque le hemos introducido los anticuerpos desde el exterior, no lo ha producido la persona. Después dice, diga si es duradera o temporal. En el caso de A, pues va a ser duradera porque la persona va a quedar inmunizada y tiene sus células de memoria, y en la B pues va a ser temporal porque esos anticuerpos que le hemos introducido, que son proteínas, pues al tiempo desaparecerán y no genera memoria. Después, cite un proceso natural por el que un organismo pueda desarrollar una respuesta semejante a la del caso A y después a la del caso B. Bueno, pues para que sea semejante al caso A, pues sería superar una infección, ¿no? Tener una infección y superarla y ya has creado esa inmunidad. Y en el B, bueno, pues un ejemplo de manera natural en que tú adquieras de manera pasiva los anticuerpos, pues puede ser, por ejemplo, cuando el bebé, el feto, se le pasan los anticuerpos a través de la placenta, o incluso el bebé con la leche materna, pues también coge los anticuerpos. Vale, pasamos a este ejercicio de 2016, dice, en relación con la figura junta, que representa 3 procedimientos experimentales para determinar agentes contra un patógeno agresivo. Responde a las siguientes cuestiones. Antes de leer, vamos a ver la imagen. Tenemos un ratoncito al cual le introducimos un patógeno y el ratoncito se muere. Después tenemos un ratoncito 2 al cual le introducimos un patógeno, ¿no? Y este ratoncito está vivo, no le pasa nada. Y después tenemos un ratoncito al cual le introducimos patógeno. Vale. Pero son dos inyecciones. Patógeno. Os he puesto la imagen más grande para verlo bien, porque si os fijáis en la imagen de los ratones, aquí hay 2 inyecciones, ¿vale? El ejercicio tiene su poquito de dificultad porque tienes que observar bien la imagen. Mira, en el 2 veis que en primer lugar están inyectando algo, ¿no? Y después, pasado un tiempo, inyectan otra cosa que pone ahí patógeno. Entonces, el ratón está vivo. Lo único que te lleva a pensar de que esta situación es que al principio al ratón 2 le estás inyectando una vacuna y después le estás inyectando el patógeno, la enfermedad, y el ratón no muere. Y en el caso 3 le estás inyectando el patógeno, la infección y una inyección a la vez. ¿Qué lleva esa inyección? Pues tiene que llevar anticuerpos, va a ser el suero. Por eso el ratón está vivo, ¿vale? Es que antes la imagen la tenía muy pequeñita y no lo estaba viendo bien. Entonces, si ahora ya la pongo un poco más chica y nos vamos a la imagen, al texto, dice qué tipo de tratamiento se está utilizando en el caso 2 al inyectar la sustancia A. Por lo que estamos haciendo es una vacunación, lo que acababa de decir. ¿Qué células son las que actúan para protegerlo de la acción de los patógenos? En este caso, pues aquí están los linfocitos de memoria,
¿de acuerdo? Como tú ya te han puesto la vacuna, después te ponen el patógeno y tú ya tienes tus células de memoria que van a luchar contra esa infección. Después, explique cómo actúa esta sustancia y por qué sobrevive el ratón en este tratamiento. Bueno, pues dice ahí, porque se va a inducir a fabricar anticuerpos, ¿no? Y se van a activar los linfocitos T. Entonces, el ratón sobrevive porque genera una respuesta inmunitaria que lo va a proteger contra esa infección. Y por último dice, ¿de qué otra manera por vía natural podría este individuo evitar la muerte? Bueno, pues en lugar de una vacuna, que el ratón hubiera sufrido esa infección, la hubiera superado y ya habría quedado inmunizado. Y después el B dice, ¿qué tipo de tratamiento se produce en el caso 3 al inyectar la sustancia B? Pues aquí en este caso, al meter la sustancia B, lo que estamos es introduciendo el suero, ¿de acuerdo? Y después a la vez el patógeno, con lo cual sería la sueroterapia. También pone que dan por válido antibióticos, pero como nosotros no hemos hablado de antibióticos, pues hablamos de sueroterapia. Explique brevemente por qué sobrevive el ratón en el tratamiento 3. Bueno, pues porque tú le estás inyectando los anticuerpos específicos contra esa infección y van esos anticuerpos a luchar contra la infección. ¿Qué ocurrirá con los componentes de la sustancia B pasado unos meses? Bueno, pues que esos anticuerpos, como han sido introducidos por la sueroterapia, los anticuerpos son de origen proteico y pasado un tiempo, unos meses, pues desaparecerán. Indique 2 características de los tratamientos 2 y 3. Bueno, pues el tratamiento 2, que era la vacunación, pues es un tratamiento duradero, es una inmunidad activa, podemos decir que también que es preventivo, aunque no lo ponga la respuesta, pero también. Y después la sueroterapia pues es temporal, es un tratamiento pasivo y que no genera memoria inmunológica, ¿no? Que sí, que es curativo. Y el otro era preventivo, eso. Bien, pasamos al siguiente y digo, en relación a las imágenes adjuntas, conteste las siguientes cuestiones. Identifique las células o moléculas indicadas con la letra A, B y C. Bueno, pues el A sería un macrófago, ¿no? Lo sabemos por esta forma que es un poco irregular y además tiene aquí la letra C, que serían los receptores, exactamente. Estaba viendo receptores de los anticuerpos. Vale. Después, entonces, el A hemos dicho macrófago, el B está señalando las Y estas que son los anticuerpos y el C, en este caso, lo hemos dicho antes. El macrófago tiene pegado en su superficie unos receptores de estos anticuerpos para cuando se acerque reconocerlo y fagocitarlo. Eso es. Ahora, ¿qué células producen la molécula señalada como la B? Bueno, pues la célula que producía los anticuerpos eran los linfocitos B o células plasmáticas. Nombre el proceso que transcurre en la figura 2. La figura 2 se supone que es esta, ¿no? No tengo puesto lo del número. Bueno, sí, supongo que sí, claro. La fagocitosis. No sé por qué dice lo del número 2. Después, cite otro proceso en el que interviene la célula A. Pues otro proceso que hace la célula A era la presentación del antígeno, ¿vale? Que cuando destruya a esta bacteria, pues saldrán los antígenos para presentarlo. Vale. Me voy al 7 y dice, indique la composición química, estructura y funciones que desempeñan las distintas partes de la molécula B. El B hemos dicho que es anticuerpo, entonces tenemos que decir que es una molécula de origen proteico con una pequeña región glucídica, lo que se llamaría una glucoproteína o glicoproteína, que tiene forma de Y, que tiene 2 cadenas pesadas y 2 ligeras, que tiene una región constante y una variable, ¿no? Y después la función es que se unen específicamente a los antígenos reconociéndolos por los dominios variables
y el dominio constante pues es reconocido por otras células, como por ejemplo los macrófagos. Vale. Y después el apartado B explica el mecanismo que ocurre desde que la partícula recubierta por B es reconocida hasta que se incorpora totalmente por la célula A. Entonces ahí lo que tenemos que contar es el proceso de fagocitosis, ¿no? Ya creo que lo comentamos antes. La bacteria pues está rodeada de anticuerpos, es reconocida por el macrófago, a continuación pues se invagina, ¿no?, esa membrana y lo arrastra hacia adentro. Esa invaginación se cierra y forma el fagosoma y posteriormente se digiere y ya está. Vale, y este último ejercicio que tenemos aquí indique los elementos o células numeradas del 1 al 7. Bueno, pues el 1 sería un antígeno o un microorganismo si queréis. El 2 sería el macrófago o célula presentadora de antígeno, también podría ser. El 3 sería un linfocito B, que tiene aquí pegado el anticuerpo. El 4 es un linfocito T, que es el que reconoce, ¿no?, el antígeno que ha presentado el macrófago. El 5 serían células plasmáticas, que ahí, por ejemplo, no le han puesto el retículo endoplasmático como desarrollado, pero se ven que son más grandes. Después el 6 serían los linfocitos B de memoria y el 7 serían los anticuerpos. Vale. Nombre los procesos presentados con la letra A, B, C. Pues la A es la fagocitosis, la B sería presentación de los antígenos al linfocito B, los está reconociendo el linfocito B esos antígenos, y después el C, pues presentación de los antígenos a los linfocitos T en el 4. Vale. Ahora, ¿en qué se diferencian las células señaladas con el número 5, que está aquí, de las células del número 6? Vale, pues las células 5 son células plasmáticas que se encargan de la respuesta humoral y fabrican muchos anticuerpos, ¿no? Y las 6 son células de memoria que son las responsables de la memoria inmunológica que van a quedar en nuestro cuerpo por si próximamente estás otra vez en contacto con esa infección. Y después el apartado B indica una función de la célula de la célula representada con el número 2 y una de el número 4. Vale. Bueno, pues entonces el número 2 pues eran los macrófagos. Entonces, por un lado, hemos nombrado antes presentadora de antígeno o fagocitosis, ¿vale? Esa sería función del macrófago. Y si nos vamos a la función del número 4, que serían los linfocitos T, bueno, pues se encargan de la respuesta celular y pueden también activar a otros linfocitos, ¿no? Otros linfocitos, los T o incluso los B. Vale. Y por fin hemos terminado todos los ejercicios ya de inmunología, así que ya de verdad, hemos terminado toda la biología. Venga, chicos, mucho ánimo que estamos terminando, ya queda nada. Un besito, adiós.